Bueno, trigonometría es bastante sencillo porque los ejercicios no son tan complicados y tienen una metodología bastante sencilla. Los procesos son muy pocos y tampoco son muy confusos los números que manejamos. Y bueno, de los primeros ejercicios que puedes encontrar es que saques el número de radiantes. En el examen, la mayoría de los triángulos que utilizamos son triángulos rectángulos, es decir, uno de esos ángulos tiene 90 grados y la suma de los otros dos resulta en otros 90 grados, que en total son 180 grados. Estos 180 grados, digamos, si dibujamos un dibujo, representa una parte de un círculo. Lo que nosotros buscamos es convertir este tamaño del triángulo en una porción de círculo. Más o menos eso es lo que se basa en los radiantes. Entonces, bueno, no los mareé tanto, solamente quería explicarles para qué sirve y en qué se aplica. Aquí quiero remarcar, para que no te confundas de fórmula, que lo que tú estás buscando, lo que tú ya tienes, es lo que tiene que ir abajo de la multiplicación. Es decir, si tienes radiantes, tu operación por la que vas a multiplicar va a ser 180 sobre radiantes. Si tú tienes grados, vas a multiplicar por radiantes sobre 180. Si tú tienes 60 grados, lo vas a multiplicar como vimos en las fracciones. 60 y radiantes 180. Recuerda cómo es la multiplicación, que es directa, y básicamente nos saldría 60 sobre 180. Y básicamente pasa como radiantes sobre 3. Y eso es muy sencillo, realmente no tiene mucha complicación. Y por ejemplo, si tú tienes 5 radiantes sobre 6 y quieres transformarlos a grados, pues haces tu multiplicación como ya habíamos visto. 5 por 180 y 6 por... nos sale 900 sobre 6. Simplificamos y nuestro resultado sería 150 grados. Es muy sencillo y puede ser una o dos preguntas de su examen. Les recomiendo que se lo aprendan. Y bueno, ya ahora que entendemos esto, vamos a explicar un poco de lo que es el triángulo rectángulo. Básicamente es la mitad de un rectángulo, partido desde la parte de sus ángulos. Estos, a su vez, cada ángulo y cada lado tiene un nombre. A la línea que va a la mitad, la más larga, se le llama hipotenusa. A las dos líneas que van de los lados se les llama cateto. Por lo regular, estos lados se marcan con letras minúsculas. Por ejemplo, la hipotenusa es C y los catetos son A y B, minúsculas. En cambio, los grados, bueno, sabemos que hay un grado que tiene 90 grados. Y hay otros grados que y los otros ángulos tienen en su suma 90 grados más. Es decir, uno puede medir 50 y otro 40, uno puede medir 35 y el otro 55. Básicamente esa es la idea. Y básicamente en este lado te pueden preguntar el número de grados en un ángulo, el tamaño de un lado del rectángulo, de un cateto. Y bueno, para eso hay operaciones bastante sencillas. Por ejemplo, si tú tienes un rectángulo que te dicen, tu rectángulo X tiene en la hipotenusa 25 centímetros y en un cateto tiene 7 centímetros, ¿cuál es el tamaño del otro cateto? Esto es bastante sencillo, porque hay una fórmula a la que se le llama teorema de Pitágoras. Esto es que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Recordemos las propiedades de los números. Y bueno, si invertimos el orden, es decir, tenemos la hipotenusa y un cateto, entonces el otro cateto va a ser nuestro resultado. Bueno, la operación sería 25 al cuadrado es igual a 7 al cuadrado más el número x al cuadrado. 625 más 49 más x al cuadrado. Trasladamos el 49 a la parte de 625 y como se pasa se convierte en un número negativo. Entonces nos da que 576 es igual a x al cuadrado. Para poder convertir x a un número normal, pasamos el exponente cuadrado y lo convertimos al otro lado de la operación en raíz cuadrada. Entonces raíz cuadrada de 576 es igual a x. Y bueno, el resultado es 24. Entonces x es igual a 24. Y bueno, ya tendríamos nuestro resultado, el resultado de nuestro triángulo. Bueno, en el caso de los ángulos es un poco más tedioso, porque tiene otras fórmulas especiales. Dependiendo de qué ángulo es el que queremos y cuáles son los que tenemos. Bueno, dependiendo de los ángulos que tenemos y lo que queremos saber, le vamos a dar diferentes nombres a los catetos. Bueno, la hipotenusa, como siempre, se va a quedar como hipotenusa, pero por ejemplo, vamos a ordenarlos de arriba para abajo.
ángulo A, B y C el de 90 grados. Entonces, cuando tenemos el de arriba, se le llama cateto adyacente al cateto que toca este ángulo, y el cateto que no toca este ángulo se llama cateto opuesto. En el caso de, por ejemplo, cuando tenemos el ángulo B, cateto adyacente es el cateto que toca este ángulo, pero el cateto que no toca este ángulo se llama cateto opuesto. Y bueno, esto nos lleva a las razones trigonométricas. Por ejemplo, si tú tienes tu ángulo... Las razones trigonométricas son divisiones en las que tú puedes encontrar el seno, el coseno, la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante, dependiendo de la división que hagas tú entre tus catetos y la hipotenusa. Por ejemplo, vamos a llamar al cateto adyacente K, vamos a llamar al cateto opuesto Co y la hipotenusa I. Básicamente, para encontrar el seno tienes que dividir la Co sobre I. Para encontrar el coseno tienes que dividir K sobre I. Para encontrar la tangente tienes que dividir Co sobre K. Con nuestras siglas, como las tenemos, básicamente pasa invertido. Para encontrar la cotangente dividimos K sobre Co. Para encontrar la secante vamos a dividir hipotenusa sobre cateto adyacente, I sobre K. Y para encontrar la cosecante vamos a dividir I sobre Co, hipotenusa sobre cateto opuesto. Realmente esto no tiene mucha ciencia, pero a muchos se les complica porque no saben diferenciarlos. Esto es una clave bastante sencilla, espero que les sirva. Por ejemplo, si tenemos en un ejercicio ¿cuál es el coseno del ángulo B? Para eso tenemos que tener los lados que necesitamos para sacar coseno. Y nuestro triángulo tiene, por ejemplo, sus lados, la hipotenusa con un 10, el cateto adyacente tiene un 8 y el cateto opuesto tiene un 6. Y pues pasamos a hacer nuestra operación. Si buscamos el coseno, entonces sería que nuestro cateto adyacente es 8 y nuestra hipotenusa es 10. Básicamente sería hacer una división de 8 entre 10. O podemos simplificarla, 4 sobre 5, etc. Otra pregunta que te pueden hacer es, en el siguiente rectángulo, de acuerdo a esta división, y lo que yo recomiendo en estas partes es que tú busques cuál es la verdadera, comprobándolo o o aplicando esta metodología a cada una de las posibles respuestas. Por ejemplo, si tus respuestas son inciso A, tangente de Q, inciso B, seno de P, inciso C, coseno de Q y D, secante de P, tú tienes que buscar cuál de estas se acopla a esta parte. Bueno, aquí lo que podemos ver es que básicamente todas las operaciones que tienen que ver con hipotenusa están descalificadas porque no estamos trabajando con hipotenusa. Entonces, por ejemplo, descartamos la secante, cosecante, seno y coseno. Entonces tiene que ser tangente o cotangente. Y bueno, en estas opciones solamente tenemos una tangente, que es la opción A. Entonces comprobamos si corresponde. Y bueno, en la respuesta dice que sería la tangente del ángulo Q. Bueno, comprobamos esto. Tendría que ser el cateto opuesto Q y cateto adyacente P. De alguna manera pues, checamos que esto es verdad, entonces sería la respuesta correcta. Entonces tienes básicamente que empezar así, descartar el lado que no son, descartar posibilidades, encontrar las que se adecúen y ya pues básicamente estarías sacando tu respuesta correcta. También te pueden manejar, por ejemplo, raíces cuadradas en los ángulos y bueno, no son muy difíciles, pero pues también tienes un chiste. Como vimos ya las reglas de las raíces, pues también podemos aplicar diferentes números para poder sacarlos, para poder hacer el número más sencillo o más trabajable. Pero por lo regular vienen números bastante sencillos que tienen una raíz cuadrada o que se pueden encontrar fácilmente o con los procedimientos que ya les conté antes. Y bueno, la última parte de trigonometría te habla de lo que son los ángulos notables. Los ángulos notables básicamente son cuando tú trabajas 30, 45, 90 y 60 grados. Para esto solamente hay que recordar la siguiente tabla.
Si tiene 30 grados, en seno representa un medio, en coseno representa raíz de 3 sobre 2 y en tangente representa raíz de 3 sobre 3. En 45 grados, seno representa raíz de 2 sobre 2. En coseno también representa raíz de 2 sobre 2 y en tangente representa 1. En seno representa raíz de 3 sobre 2. En 60 grados trabajamos con el valor de seno, que equivale a raíz de 3 sobre 2. En coseno es 1 sobre 2, un medio, y en tangente lo conocemos como raíz de 3. Bueno, esto se escucha medio complicado, pero realmente tienes razón de ser. Ahora les explicaré un ejercicio de cómo se